¿Qué tal? Saludos a todos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a su canal Fe. Hoy vamos a estar haciendo un estudio sobre escatología en general, pero vamos a hacer un enfoque particular y es el libro de Mateo. Por lo general, cuando usted suele ver discusión sobre temas escatológicos, siempre se toma tal o cual pasaje, es porque, claro, ya de fondo hay un sistema preconcebido, lo cual no está mal, o sea, obvio que hay muchas cosas de fondo que son como el sustento, la base, y luego uno habla de los detalles, ¿no? En nuestro caso, si nosotros hablamos de la cristología, ya presuponemos una Trinidad, entonces está de fondo ese concepto. De un modo similar, cuando hablamos de escatología y de ciertos puntos en concreto, eh, cuando se discute, lo que sucede es que en realidad hay algo de fondo, que es la base y es lo que a veces no se discute, sino que se discute son los detalles particulares. Hoy lo que voy a hacer es lo siguiente. Dado que partimos del hecho de que el Nuevo Testamento tiene una sola escatología, o al menos yo soy de esa postura, los escritores del Nuevo Testamento tenían una sola escatología. Obviamente hay información que va a estar en un lugar que no está en otro. Eso es así. Sin embargo, la escatología de cada escritor es muy similar a la de los demás. Es decir, que se menciona un evento o otra cosa está omitida, no quiere decir que sea algo distinto. Entonces, ¿qué sería lo mejor? ¿Cómo se descubre realmente cuál es la escatología de Cristo? Bueno, sería estudiando los evangelios. Es decir, primero empezamos con los evangelios, cada uno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vemos la escatología que presenta el escritor, ya sea de parte de él o de parte de Cristo, ¿no? Y luego vamos a ver la concordancia perfecta que existe entre los cuatro evangelios en cuanto a escatología. Luego podemos ver ya documentos paulinos, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, ¿no? Así podemos ver diferentes documentos ya como corpus y vamos a ver que la escatología también es igual. La escatología de Pedro es la misma escatología de Pablo. Quizá Pablo da más detalles que Pedro no da, pero la esencia de la escatología va a ser la misma. Es decir, todos, en este caso Pedro y Pablo, estos escritores, ambos van a tener un mismo esquema común. Y eso es lo que yo creo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Así que el estudio de hoy va a ser sobre la escatología de Mateo, pero va a ser una primera parte. No voy a abordar los 28 capítulos. Vamos a abordar el capítulo 1 hasta el 7. ¿Ok? Y después vamos a abordar más capítulos. Probablemente en un solo video me lleve el de Mateo 24, que es el que siempre se discute. Cuando la gente habla de escatología, por lo general está pensando en Apocalipsis, en el libro de Daniel, lo cual no digo que no sea así, tienen elementos escatológicos. Pero la verdad es que la escatología está en todas partes, en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. La Biblia en ese sentido es profética, es escatológica. Y eso lo vamos a cubrir con la lectura bíblica. Saludos a los que están conectados. Dios te bendiga, Naicer. Bendiciones. Saludos para ti, también para Juan Peña. Bendiciones. Gracias a Dios estoy bien, poco a poco recuperándome. Luis Rod dice que gusto verte mejor. Bienvenido, Luis. Bien, quiero aprovechar el tiempo entonces para no quitarle tiempo a ustedes también y empecemos con algunos puntos, ¿no? Primero, cuando nosotros, ahorita vamos a ver un pasaje, empezamos a ver los textos, vamos a ver que hay una especie de división implícita del tiempo. Los judíos consideran que están en un tiempo de cautiverio, están bajo el poder de Roma y esperan el inicio de la era mesiánica que los libere del poder del Imperio Romano. Así que digamos que si dividimos la historia así, ¿ok? Ellos están en el siglo primero y estaban aquí en tiempo de cautiverio y esperando esto, ¿no? El comienzo del inicio de la era mesiánica.
Bueno, ¿qué es lo que comienza el Evangelio de Mateo? Muchos vemos que comienza con la genealogía. De hecho, el Evangelio de Mateo, por su reacción, se da a entender que está escrito para judíos. Usa expresión como reino de los cielos, se enfoca en demostrar que Jesús es el hijo de David, que él es el heredero legítimo. En fin, se enfoca en judíos cristianos para que ellos crean que Jesús, ¿no? Y él comienza con la genealogía. Pero en el mismo primer capítulo comienza lo siguiente. Y esto lo hemos leído muchas veces, pero hemos pasado por alto un detalle. Dice así, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con... Aquí Mateo comienza ya con un texto en el que dice que eh, este niño que va a nacer es el cumplimiento de algo dicho por medio de un profeta. Es decir, que cuando hablamos de escatología nos referimos al estudio de las últimas cosas. La palabra eschatos es último, un adjetivo, y la palabra logos juntos forman una palabra compuesta que es escatología, el estudio de las últimas, en este caso de las últimas cosas. Y este escritor ya plantea aquí, o supone un corpus escritural que está circulando en la época del primer siglo y que esas escrituras van a tener un cumplimiento. Pero antes de abordar esto, yo les recomiendo el libro la otra vez hice un resumen de Agustín del Agua Pérez. Por cierto, es católico, pero hace un excelente trabajo. El libro se llama, déjame buscarlo acá, bueno, ahorita le decía el nombre del libro. Quiero primero leerle un extracto acá porque lo tengo aquí lo tengo aquí a tiro. En la página 71, esta es la versión del 2019, en la página 71 habla sobre Pesher, es una técnica o una manera de interpretar la Biblia. Dice, Pesher significa entre los sectarios, está hablando entre la comunidad, interpretar una visión o un sueño, al propio tiempo basándose en si Dios habló a los profetas, excepto Moisés en sueño, en visión. Aplicarse a la interpretación o comentario de las profecías de sus misterios. Racing el término Pesher. Sin embargo, para ellos la interpretación de las profecías no se refería al sentido histórico que éstas tuvieron en tiempos del profeta, sino a los tiempos escatológicos en los que ya vivía inmersa la comunidad. Bien, el libro se llama, ya se los voy a decir, el método midrásico y la exégesis del Nuevo Testamento. Repito, para los que quieran anotar, el método midrásico y la exégesis del Nuevo Testamento. El autor se llama Agustín del Agua Pérez. Yo hice un resumen hace tiempo, un video sobre el libro, muy sencillito. Lo recomiendo porque eso va a ayudar a entender, por ejemplo, la metodología de interpretación. Y justamente en ese libro habla, por ejemplo, del método que utilizaron los apóstoles y uno de ellos es el modelo derásico de promesa, cumplimiento o prefiguración y realización. Este esquema es el modelo de recurso derásico del Antiguo Testamento que se usa más frecuentemente en el Nuevo Testamento. Esto consiste en esencia en lo siguiente, en considerar toda tradición del Antiguo Testamento como un anuncio, promesa o prefiguración del acontecimiento de Cristo. Eso lo pueden encontrar en ese libro. Bien, habiendo dicho eso, ¿qué es lo que quiero destacar con este punto? Que el método Pesher o Pesher, que es una técnica que utilizaban en la que no se enfocan en el contexto histórico. Por ejemplo, hay gente que dice, pero es que el profeta está hablando en su tiempo y por lo tanto, pues está hablando de otra persona. Y es cierto. Sin embargo, el método Pesher, que lo utilizaban los judíos, es una metodología que no es ajena a los apóstoles. Por ende, cuando ellos interpretan la Biblia, aunque es cierto que ellos aprendieron de Jesús, ellos no estaban divorciados de las formas en que los judíos interpretaban el Antiguo Testamento. Por ende, a la luz de Cristo, ellos interpretaron el Antiguo Testamento así. Y lo primero que hace Mateo es decir
que hay algo en el Antiguo Testamento que empieza a tener un cumplimiento ya. Es decir, lo ve como un anuncio o como una especie de prefiguración de Cristo, y eso ve que empieza a tener un cumplimiento en el Nuevo con la encarnación. Es decir, la encarnación es el comienzo de el cumplimiento de las escrituras hebreas. Por ende, la escatología comienza con la encarnación. ¿Por qué comienza con la encarnación? Porque justamente el que María quede embarazada, que el niño sea Dios hecho hombre, es algo que ya estaba en las escrituras hebreas, que estaba profetizado, anunciado, que iba a suceder, así como cuando en el Antiguo Testamento dice, derramaré de mi espíritu, ¿no? En los últimos días, y vemos que eso ocurre en Pentecostés. Bueno, en este caso también, es decir, que para Mateo ya en su tiempo, o mejor dicho, para ser más específico, desde el momento de la encarnación comienza a cumplirse las escrituras hebreas. Y este es un solo texto. Tenemos el otro que es en Mateo 2, 4 al 6. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces, vuelve a citar otro texto, en lo que indica que se está cumpliendo nuevamente en Jesús las profecías. Entonces, si se dan cuenta, para Mateo, la escatología no es algo solo futuro, algo que estamos a la espera de que se cumpla, sino que la escatología comienza desde la encarnación. Dice aquí, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces ellos tenían la confianza de que esas profecías o esos anuncios se iban a cumplir. ¿Cuándo comenzaron? Bueno, desde el momento de la encarnación. Ya lo hemos visto acá con dos pasajes. Tenemos otro caso, Mateo 2:15, ya Jesús nació y dice lo siguiente, estuvo allá hasta la muerte de Herodes, o sea, José, y Jesús y María, ¿no? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando usted ve esta referencia en Oseas capítulo 11, verso 1, se va a dar cuenta que no hay una declaración en tiempo futuro, como que, y de Egipto llamaré a mi hijo porque, no sé, Herodes, no hay ese tipo de forma de profecía. Entonces, ¿por qué entonces Mateo utiliza ese pasaje? Bueno, hay discusión sobre eso, pero yo me encanto por esta posición. Mateo tiene una intención. Es cierto que él nos narra la vida de Jesús, pero no es simplemente un escritor neutro que simplemente tiene la intención de narrar los hechos de la vida de Cristo, sino que hay una intención eh, propagandística en el buen sentido del término, no en un sentido peyorativo. O sea, ¿cuál es el sentido propagandístico? De demostrar que Jesús es el Mesías y que las escrituras se cumplen en él. Pero él tiene de trasfondo, y esto es lo que muchos no se han dado cuenta, conceptos teológicos sobre Jesús, que es lo que hace que él interprete este texto así. ¿Cuál es ese? Jesús, recuerden que el anuncio siempre, la Biblia habla también de una promesa de restauración de Israel y todo esto, pero parece que Mateo parte de una idea. Jesús es el verdadero Israel. De hecho, el término hijo, cuando dice de Egipto llamé a mi hijo, ustedes se dan cuenta que se refiere a la comunidad. Cuando van en Osea, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y también Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón, deja ir a mi hijo, a mi primogénito. Y se refiere a toda la comunidad de forma colectiva como si fuese un solo individuo. Pero aquí se lo aplica a Jesús. Por lo que está viendo en Jesús la personificación del verdadero israelita. El verdadero israelita es Jesucristo. Por lo que entonces quiere decir que él va a describir la vida de Cristo como si estuviera recapitulando la historia del pueblo de Israel. Es decir, vamos a ver la vida de Cristo como si fuese la propia vida de Israel. Por ende, la muerte de Cristo, que la Biblia dice que maldito el que colgaba en un madero, hace alusión a el castigo de Dios sobre Israel cuando Israel pecaba, solo que Cristo no pecó, sino que él llevó el pecado de otros.
y la resurrección de Cristo, su restauración. Es decir, la restauración de Israel comienza con Cristo siendo la cabeza, el que encabeza justamente todo este proceso de cumplimiento de profecías. Pero bueno, entonces el punto es que él llama de Egipto a su hijo y entonces aquí vemos nuevamente se están cumpliendo textos del Antiguo Testamento. De ahí pienso yo en lo personal se puede derivar también el concepto del cuerpo místico. Probablemente Pablo de esta idea de la comunidad como colectivo y como individuo posiblemente pudo haber derivado la idea del cuerpo místico, de que toda la iglesia es el Cristo místico, pero no es que nosotros seamos la persona de Jesús. ¿Okay? Dice acá, Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro, gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí probablemente pienso que cuando cite este texto para aplicárselo a Jesús, si él tiene la intención de describir la vida de Cristo como una recapitulación de la historia de Israel, recuerden que Israel estuvo en Egipto y Dios sacó a Israel de Egipto. Jesús va a Egipto y de ahí lo saca, lo llama para que vuelva a la tierra de Israel. No solamente eso, la muerte de estos niños también hace una alusión a lo de Moisés, cuando él fue perseguido. Recuerden que su mamá lo puso en una pequeña arca en el lago, en el mar, y luego lo consiguieron y lo rescataron. Pero otros niños fueron perseguidos y se les quitó la vida. Entonces, si se dan cuenta, hay esos parecidos. Ahorita vamos al capítulo 3, ¿ok? Ahora, esto es importante porque cuando nosotros vemos el capítulo 4, vamos a ver ese detalle también. Permítame lo siguiente, voy a aprovechar de compartir un texto. Ahora vamos a, eso que hemos visto nada más está en el capítulo 2 y el capítulo 1, ¿verdad? Ahora vamos con el capítulo 3. ¿Verdad? No unos pasajes que sí creo que valen la pena ver. A ver, aquí está, perfecto. Si te gusta este tipo de contenido, porfa, déjanos tu like, suscríbete. Bien, hemos visto que el capítulo 1 y capítulo 2 hablan como de cumplimientos de profecías, de textos bíblicos, pero eso comienza ya desde el momento de la encarnación. Y digo encarnación porque ya estamos hablando en ese sentido en términos teológicos. Ahora, en el capítulo 3, ya Jesús está grande, Juan el Bautista está grande, está predicando, y él predica, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él dice aquí el texto, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es decir, que la predicación de Juan el Bautista, su ministerio, es un cumplimiento de textos bíblicos que están, en este caso, en Isaías, por lo que vemos que para Mateo ya se están cumpliendo las escrituras desde el momento de la encarnación. Y bueno, esta historia ya la conocemos, vemos que él está predicándole a las personas. Fíjense lo siguiente, ahora hay unos detalles que quiero que leamos acá. Ellos venían confesando sus pecados, dice el verso 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esto es interesante, ¿no? Porque nosotros entendemos la ira venidera como, o sea, de hecho es así correctamente, ¿no? La ira venidera es lo que llamamos el castigo eterno, ¿no? El Gehenna. Algunos le llamarían el infierno, ¿no? Entonces, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea,
no confíen en que ustedes son simplemente descendencia de Abraham y basta, ¿no? Sino que al contrario, Dios puede hacer hijo de Abraham a partir de las piedras. Ustedes tienen que arrepentirse y dar frutos de arrepentimiento. Y les dice, y ya está el hacha, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y se echado en el fuego. O sea, presenta ahí el hacha como que, mira, ya está lista, va a cortar el árbol, ¿ok? El árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Después dice, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, porque viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, aquí está anunciando que ya viene alguien después de él. Y luego dice aquí, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Esta es una forma metafórica de expresar que ya está el juicio a la mano. Así como él va a recoger el trigo en el granero, ese es un detalle importante, el trigo en el granero, eso lo vamos a ver más adelante cuando nos toque estudiar el capítulo, no en este video, sino en otro, el capítulo 13. Pero fíjense que lo pone aquí como que ya está listo para recoger la siembra, el trigo, y dice aquí la paja, la quemará en el fuego que nunca se apaga, lo cual es equivalente a la ira venidera del versículo 7, ¿ok? Que es el castigo eterno. Entonces, ya aquí parece Juan tener una perspectiva escatológica bastante inminente en la que, mire, yo soy el que viene delante del Mesías, el Mesías ya viene detrás de mí, el reino se ha acercado, arrepiéntanse porque ya el juicio está por venir y el que no dé fruto va a ser lanzado al infierno, va a ser condenado. Esa es la idea que tiene Juan en su perspectiva escatológica y es la que, así como la presenta Mateo, una visión bastante inminente. ¿Ok? Eso como lo presenta acá. Bueno, vemos acá cuando Jesús es bautizado y pasa al capítulo 4. En el capítulo 4, Jesús, después de ser bautizado, él es llevado al desierto y ahí dura 40 días. Probablemente una referencia a los 40 años de Israel en el desierto. Y justamente Israel también fue tentado. Pero aquí Jesús, también siendo tentado, tuvo una diferencia, que él no pecó, él no falló. Al contrario, citó las escrituras para responder al enemigo cada vez que le ponía una tentación. Entonces Jesús es ese israelita fiel que en el desierto, siendo tentado, y citó las escrituras. Justamente las tres citas son de Deuteronomio. Bueno, después de eso, que él pasa esa prueba, comienza su ministerio, ¿no? Y también recuerden que cuando él dice que él habitó en Capernaum, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra Zabulón y tierra Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Por lo que vemos que otra vez, para el escritor, se está cumpliendo estos textos en la persona de Jesús, no porque indique necesariamente como que el texto diga que en el futuro iba a suceder eso, sino recuerden que él tiene una intención de describir la vida de Cristo como una recapitulación de la historia del pueblo de Israel. Por cierto, le había preguntado eso en un directo que tuvo en el canal de Cápsula de Teología el hermano Jairo con Craig Kinner, y me sorprendió que él también está de acuerdo con ese punto de vista. Y yo, bueno, digamos, esto lo concluí leyendo, pero él, que es un académico, pues también concuerda con ese punto de vista, ¿no? Bueno, ese es el punto número 4, capítulo 5. Bueno, vemos que está el tema del Sermón del Monte. Aquí algunos pequeños detalles que no lo quiero abordar todos, pero pudiera ser una referencia. Por ejemplo, cuando Jesús da su sermón, él dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, entonces el reino todavía como está cerca, pero todavía parece que se puede entrar más adelante, ¿no? Entonces aquí lo presenta como si estuviese un poco más hacia el futuro, no tan inminente como probablemente Juan ya lo presenta. Bueno, y presenta aquí
ciertas interpretaciones de la ley. En el capítulo 6 nos dice lo siguiente, verso 1, guardado hace vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí la recompensa es algo que todavía está a la espera de que se cumpla y probablemente por las conexiones vemos que eso sucede en el juicio. En el juicio que está, según Juan, dice el que no es fruto es cortado, pero podemos inferir que el que da fruto, entonces ese recibe recompensa del Padre, ¿no? También en la oración del Padre Nuestro dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Aquí podemos inferir que la venida del reino de Dios implica como consecuencia que en la tierra se cumpla la voluntad de Dios de la misma manera en que se cumple en el cielo. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí de voluntad de Dios? Estamos hablando de su voluntad de precepto, es decir, lo que Dios ordena en el cielo se cumple, pero Dios ordena cosas a los hombres en la tierra y no se cumple. Entonces, lo que la venida del reino tiene como consecuencia que en la tierra se cumpla lo que Dios ordena, es decir, lo que Dios manda que el hombre tiene que hacer. Esto no tiene que ver con su voluntad de decreto. La voluntad de decreto tiene que ver con lo que Dios permite que pase. Es decir, tanto las cosas buenas como malas que suceden en el mundo son cosas que Dios ha orquestado que sucedan. Y eso es otra, y eso, en eso Dios no falla. ¿Ok? Bien, el otro punto es Mateo 6:19 dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Esto podría ser una referencia ya sea en el estado escatológico o simplemente al tiempo intermedio, ¿no? Lo que llamaríamos el estado intermedio. Entonces aquí parece que el enfoque de Jesús no es tan inminente como el que presenta Juan, porque les dice, hagan tesoro no en la tierra, sino en el cielo, ¿no? Dice, donde la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan y hurtan. Entonces parece que el enfoque de Jesús es un poco más lejano. En el capítulo 6 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, refiriéndose a las necesidades que tenemos. Y el capítulo 7, hasta aquí lo vamos a dejar, vemos que Jesús dice en su sermón del monte lo siguiente, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y aquí creo que ese para que no seáis juzgados tiene probablemente en mente, para la redundancia, el juicio final. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Entonces, sí está hablando algo en perspectiva de realización que todavía no se ha realizado. Y con la medida con que medís, os será medido. Entonces, fíjense que aquí hay algunos elementos escatológicos implícitos, ¿no? Un juicio donde serán juzgados los hombres. Aquí hablas hacer las cosas a los demás, actuar conforme a la ley y dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que la hallan. Entonces Jesús presenta dos caminos, uno que lleva a la vida, otro lleva a la perdición y entendemos que el camino que lleva a la perdición es, por ejemplo, hacer tesoro en la tierra y no en el cielo, mientras los que hacen tesoros en los cielos son aquellos que practican la justicia, aquellos que van en el camino que lleva a la vida, y son pocos los que hallan ese camino. Entonces, fíjense que este es un detalle interesante porque ya tiene un elemento escatológico aquí implicado, es decir, la vida y la perdición son dos destinos de la humanidad. Unos se van por un camino y llegan a la perdición y otro grupo de personas camina por un camino que los lleva a la vida. Entonces, si hacemos la conexión con el capítulo 3, la perdición sería lo equivalente a el fuego que no se apaga, la ira venidera. Mientras el camino a la vida sería una referencia a la vida eterna. Ahora, Jesús finaliza su discurso, finalizando su discurso, entre sus últimas palabras, dice así, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto lo hemos visto muchas veces en las predicaciones que se utilizan.
pero no se dan cuenta que también hay un elemento escatológico acá. Dice, muchos me dirán en aquel día. Entonces hace referencia a un día. En aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces Jesús presenta que en un momento del futuro va a haber un día en el que personas que profesan seguirlo, usan su nombre, le dicen que, bueno, es un poco, no sé si es sarcástico o irónico la palabra, porque Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Y luego dice, y muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Entonces, él dice, no es por decirme Señor, Señor, sino es por hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, fíjense que este es un detalle que indica entonces que estas personas en aquel día, creo que muchos entendemos que una referencia al juicio, y eso lo vamos a ver cuando sigamos estudiando otros capítulos, que ese día, aquel día es el día del juicio. De hecho, lo que yo voy a defender en todo este estudio de Mateo es que Jesús tiene en mente un solo juicio, y en ese juicio van a ser juzgados los seres humanos. Los que fueron por el camino de la vida, pues tendrán la vida eterna, y los que hicieron lo malo irán a castigo eterno. Esa es la idea general, eso lo vamos a ver en Mateo 25, pero por ahora, hasta acá lo vamos a ver el día de hoy. En los próximos capítulos estudiaremos, o en los próximos videos, estudiaré a partir del capítulo 8, y quiero mostrar algo también en pantalla acá. Déjame quitar esto aquí. Otro detalle aquí de la diapositiva que le quería compartir. Déjame ver acá. A ver. Ok, perfecto, aquí está. Bien, cuando usted ve la parte de Juan el Bautista en el capítulo 3, ve que está el tiempo de cautiverio y esperan la liberación a través del Mesías. Y esperaban el inicio de la era mesiánica. Pero cuando vemos a Juan el Bautista, él presenta un panorama así, en el que se demanda el arrepentimiento y el bautismo, y tras eso vendría el comienzo del juicio final, ¿no? Ya el hacha está puesta a los árboles, árbol que no da fruto, ya sabe, va a ser cortado, echado en el fuego que nunca se apaga. Entonces aquí la perspectiva de Juan es bastante inminente. Entonces puse estas dos flechas para que vean como el paralelo, ¿no? Parece que para Juan el comienzo o el inicio de la era mesiánica también es equivalente con el comienzo del juicio. Por eso él dice, hay uno que viene detrás de mí. Yo estoy primero, yo soy la voz del que clama en el desierto y el que prepara el camino al Señor. Pero por eso les digo que se arrepientan, bautícense, confiesen sus pecados y den frutos dignos de arrepentimiento, para que cuando comience ese juicio, ustedes no sean cortados y echados al fuego. Esa es la idea que transmite Juan con su escatología, y vemos entonces ese paralelismo. Sin embargo, cuando vemos a Jesús, que inicia la era mesiánica con su bautismo, vamos a decirlo así, él es ungido, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, vemos que el juicio final no viene ahí de inmediato. O sea, Jesús ya es bautizado por Juan, Dios lo reconoce como su hijo, como el Mesías, lo unge con el Espíritu Santo, pero el juicio final todavía no ha venido. De hecho, Jesús habla como algo futuro, cuando dice, en aquel día me dirán. Entonces, parece que Juan el Bautista espera que Jesús ejecute el juicio. Sin embargo, Jesús parece ver que ese juicio todavía no va a ocurrir ahora, va a ocurrir más adelante. Así que cuando veamos los otros capítulos, vamos a ver cómo se contrasta la perspectiva de Juan con la de Jesús, y vamos a entender entonces el porqué de las parábolas del capítulo 12 y 13. Bueno, el capítulo 13 más que todo. Entendiendo eso, vamos a entender entonces la mentalidad de Jesús, de Mateo, de Juan también, obviamente, y eso va como un todo a permitir tener una idea esquemática
de cuál es la escatología de Mateo. ¿Okay? Cuando veamos el de Marcos, vamos a ver que, bueno, esto ya lo hemos visto, esto lo hemos visto, y vamos a ver que es similar. O sea, la escatología es sencilla, en cierto modo. Tiene sus complicaciones, pero para resumir la idea, cuando hablamos de escatología de Mateo, no tenemos que irnos al capítulo 24, las señales del fin. No, eso sería violentar el pensamiento del escritor, el propio escritor Mateo. Para Mateo, ya la escatología comenzó con la encarnación. Las profecías, los anuncios, las prefiguraciones, comienza su cumplimiento desde el momento en que María queda embarazada por obra del Espíritu Santo. Y luego todo lo que sigue a la vida de Cristo son cumplimientos de las Escrituras. De hecho, el mismo capítulo 5, Jesús dice, no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para darle su cumplimiento. Y algunos creen que, algunos lo utilizan, ¿no? Jesús dijo, no he venido para abrogar la ley, pero también dice, o los profetas, o sea, tienen en mente las escrituras hebreas en general. Él no viene para quebrantarlas, sino para darle un sentido pleno, ¿ok? Bueno, habiendo dicho eso, déjame quitar acá la diapositiva. Tampoco quiero hacer el estudio tan largo. La idea es que sean pequeñas cápsulas, por así decirlo. Y Dios mediante, el próximo video que haga sobre este tema de Mateo va a ser a partir del capítulo 8. Ahí ver hasta qué capítulo lo puedo extender, porque creo que probablemente el capítulo 24 sí lo tengo que abordar aparte, porque es bastante largo, es uno de los más discutidos. Pero si usted ve, o sea, el texto desprejuiciadamente y ve cómo el escritor ve la escatología, se da cuenta que para Mateo ya las escrituras se están cumpliendo desde la encarnación. Por lo tanto, la escatología en Mateo no es algo que ellos esperan solo en el futuro, que Cristo venga, sino que así como esperaban una segunda venida de Cristo, ellos ya sabían que todavía se están cumpliendo cosas y ya se habían cumplido cosas. Y lo que se cumplió desde la encarnación, durante muerte y resurrección de Cristo, todo eso forma parte de la escatología judía que los apóstoles consideran que comenzó con Cristo. Habiendo dicho eso, aprovecho de saludar por acá a algunos de los que están conectados. Saludos, Nicolás, bendición, Dios te bendiga. Bueno verte por aquí también. Sí, exactamente, dice con que le da un sentido más teológico, cristológico que étnico, correcto. Dice, se ve claro el tipo y el antitipo de Egipto llama a mi hijo. Saludos, hermano Willy, bendiciones. Dice aquí, hi, presente, bendiciones. Dice muy clara, que bueno. Dice, la palabra clave ahí es, nunca os conocí. Sí, fíjense que eso, bueno, hay discusiones entre, al menos en la parte soteriológica. Por ejemplo, muchos entienden de que ese conocer no es algo, no es que Cristo tenga ignorancia de esas personas. Se refiere, o muchos interpretan que se refiere a un amor selectivo. Así como decimos que Adán conoció a Eva, no se refiere a que tuvo un conocimiento intelectual acerca de ella, porque ya lo tenía desde que Dios la creó, sino que él tuvo un amor selectivo hacia ella, particular, de modo que cuando Cristo dice no los conocí, implica que él no manifestó su amor selectivo hacia ellos salvándolos. Por ende, en ese sentido, nunca los salvó, nunca los amó en ese sentido. Podemos decir que Dios ama a todos los hombres en tanto que procura bienes para ellos, pero no a todos los hombres les da la vida eterna. Por eso se dice que a no todos los ama en ese sentido, no a todos los conoce. Así que yo creo que por ahí va la línea, ¿no? Bien, gracias a todos los que se conectan. Por acá también está Cristiano. Saludos, querido Leo. Dios te bendiga, hermano Esteban. Dios le bendiga. Espero, por favor, si te gusta el contenido, apóyanos con tu like. Y Dios mediante, nos vemos en la próxima, ¿ok? Bendiciones y que tengan una linda tarde.